Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Espero que anden muy bien. A ver, en el video anterior estuvimos haciendo un repaso en cuanto a las operaciones entre polinomios. Vimos lo que era suma, resta, producto y potencia. Terminamos el video hablando de ciertos casos particulares que se dan cuando justamente multiplicamos polinomios. Y es por eso que en el video de hoy vamos a hablar de estos casos particulares a los cuales denominamos productos notables. El primero de estos productos es el caso de los binomios conjugados. Recordemos que el producto entre binomios conjugados se da justamente cuando yo multiplico dos polinomios, los cuales son binomios, es decir, cada uno tiene dos términos, y son conjugados ¿por qué? Porque sus primeros términos son exactamente iguales y sus segundos términos son opuestos. ¿Qué quiere decir esto? Que aquí tienen la misma expresión, sin embargo que en uno van a estar negativos y en el otro van a estar positivos. No importa en cuál estén, puede estar al principio positivo y después negativo. Lo importante es que los signos del medio, por así decirlo de una manera más simplificada, sean distintos. Si no vieron el video anterior, les recomiendo que vayan a verlo y luego vuelvan a este que les va a servir de ayuda primero echarse un vistazo por el anterior. Cuando nosotros resolvemos este producto, lo que hacemos es aplicar justamente la propiedad distributiva. Y vamos a ver que luego de aplicar la propiedad distributiva, vamos a encontrar una expresión final, la cual nos va a servir y nos va a ser de muchísima ayuda para simplificarnos la situación, siempre que tengamos que realizar un producto de este tipo. Es decir, un producto entre dos polinomios, los cuales sean binomios conjugados. Pero vamos por partes. Arranquemos haciendo la multiplicación de manera tradicional. Recordemos que para multiplicar necesito distribuir el primer término del primer polinomio para cada uno de los términos del segundo y luego hacer lo mismo con el segundo término del primer polinomio. Multipliquemos. Cuando yo digo A por A, me quedaría A por A. Cuando multiplico este con este, me queda A por B. Como los dos son positivos, me queda más A por B. Hasta acá habría aplicado la distributiva del primer término. Vamos ahora con el segundo. Cuando digo B por A, me queda esta expresión, pero observemos acá que, como el primero es negativo y el segundo es positivo, este término va a quedar negativo. Si sigo aplicando la propiedad distributiva, voy a observar que tengo que hacer D por B. Y nuevamente pasa lo mismo. Como los dos tienen signos distintos, este término me va a quedar en negativo. Si observamos un poco la expresión hasta ahí y prestamos atención en los términos del medio, observamos que estos dos términos son exactamente iguales. Recordemos que en una multiplicación yo puedo decir que B por A es exactamente lo mismo que A por B. Recuerden que no importa el orden en que yo multiplique, el producto me queda igual. Por lo cual podemos ver que este término y este término serían lo mismo, salvo por la pequeña diferencia de sus signos. ¿Sí? Cuando nosotros tenemos dos términos iguales, pero que difieren en sus signos, lo que vamos a hacer es justamente aplicar una simplificación de estos términos. ¿Por qué? Porque imagínense que yo estoy agregando algo, pero luego le estoy restando ese mismo algo. Es como decir, te agrego una parte, pero después te quito esa parte. Entonces es como decir, prácticamente no hicimos nada. Por eso, cuando tenemos dos términos iguales con distinto signo, los podemos simplificar. Si analizamos la expresión que nos quedó, observamos que está compuesta por el primer término y el último término, en los cuales en los dos realizo una multiplicación del mismo factor. En este caso estoy multiplicando a la A dos veces. Es como decir A al cuadrado. Recordemos que como las dos estarían positivas, me quedaría un signo positivo. En este caso, estoy multiplicando dos veces a la B. Es lo mismo que decir B
al cuadrado. Pero en esta oportunidad vemos que el signo son distintos, los signos, perdón, son distintos, por lo cual me está quedando planteada una resta entre los últimos términos. Y esta es la expresión justamente que me interesa. Siempre que yo tenga un producto de binomios conjugados, lo puedo resolver y plantear como una diferencia de términos elevados al cuadrado. ¿Estamos? Y esto es algo lo cual vamos a ver con muchísima atención en unos videos más adelante, por eso les pido que pongan de una atención especial en este caso. Analicemos el caso ahora con un ejemplo. Supongamos que tenemos un producto entre dos binomios que son conjugados, como por ejemplo x menos 3 por x más 3. Observemos que cumplen con la condición de que en ambos polinomios tengo dos términos y que sus segundos términos son opuestos. Podríamos resolverlo de una manera más compleja y larga, aplicando propiedad distributiva, como ya sabemos, pero la intención, justamente con estos productos notables, es hacer uso de esta expresión final, donde vamos a notar la íntima relación que existe entre el producto de los binomios conjugados y la diferencia de cuadrados. Recuerden que esto se llama diferencia de cuadrados, ¿por qué? Porque estoy planteando una diferencia entre dos términos que están al cuadrado. Fíjense que para resolver este producto yo tengo que identificar quién está ocupando o qué expresión está ocupando el lugar de A y quién está ocupando el lugar de B. Puede ser muy fácil para algunos darse cuenta de que en este caso, x ocupa el lugar de la A y el 3 estaría ocupando el lugar de la B. Entonces, una vez identificada cuál es la expresión que ocupa el lugar del primero y el segundo término, lo que vamos a plantear es justamente una diferencia entre ¿quién ocupaba el lugar de la A? Y la expresión x, el primer término al cuadrado, y ¿quién ocupaba el lugar de la B? El 3, el segundo término al cuadrado. Fíjense que esta entonces es una expresión mucho más sencilla de resolver, donde puedo observar que tengo dos términos, que en el primer término no tengo nada por resolver, pero en el segundo puedo plantear la potencia de 3 al cuadrado, lo cual me queda en 9. Y de esa manera resuelvo de una manera mucho más simplificada un binomio conjugado. Les dejo unos segundos ahí para que copien, cualquier cosa pausa en el video y yo ahora vuelvo con otro ejemplo en el cual podamos aplicar este caso. Observemos ahora este ejemplo de acá, en el cual tenemos un producto justamente de dos binomios y observo que esos binomios son conjugados. Entonces empezamos por identificar quién sería el primer término y quién sería el segundo término. Si yo observo, veo que los primeros términos están ocupados por la expresión x al cubo y los segundos términos están ocupados por la expresión 2x. Entonces, observando lo que me plantea la relación entre binomios conjugados y diferencia de cuadrados, yo justamente voy a plantear una diferencia entre ambos términos, el primero x al cubo y el segundo 2x, donde ambos términos van a estar elevados al cuadrado. Donde cada uno de los términos, mejor dicho, va a estar elevado al cuadrado. Ahora, para resolver estas potencias, lo que tenemos que hacer es, justamente en este caso, aplicar una propiedad de potencia, la cual repasamos en el video anterior, que se llama potencia de potencias. ¿Y qué dijimos en una potencia de potencias? Fíjense que yo tengo una potencia, que sería representada por x al cubo, adentro de otra potencia que estaría representada por este exponente 2. Fíjense que esta potencia de potencias está compuesta por una sola base, que sería la x, y dos exponentes.
Entonces, esto quiere decir que al aplicar la propiedad, lo que yo tengo que hacer es dejar la base, que es la única que hay, y realizar un producto entre sus exponentes. 3 por 2 me da 6, por lo cual puedo decir que el primer término es x a la sexta. Cuando vamos a plantear el segundo término, observo que dentro de los paréntesis, a los cuales está afectando mi exponente, hay una multiplicación o un producto. Entonces, como hay un producto, yo puedo aplicar la propiedad distributiva de la potencia. Recordemos que los únicos casos en los que no podía distribuir la potencia era si hubiese un más o un menos entre los dos factores. En este caso no lo hay, así que aplicamos distributiva de potencia y tratamos de resolver enseguida. Cuando yo digo 2 al cuadrado, lo que me queda es un 4. Y x a la 2, x al cuadrado. Y de esta manera resolvería entonces de una manera mucho más simplificada, sin tener que aplicar distributiva entre estos dos polinomios. Veamos ahora el segundo caso de los productos notables, el cual denominamos cuadrado de un binomio, y justamente recibe ese nombre porque vamos a trabajar con un polinomio de dos términos, el cual está elevado al cuadrado. Es decir, un binomio al cuadrado o un cuadrado de un binomio. Para resolver esta potencia, un error muy común es aplicar distributiva. Recordemos que no se puede aplicar distributiva si en el medio tengo una suma o una resta. Entonces, para resolver este tipo de potencia, lo que debemos hacer es justamente aplicar la definición de potencia, la cual me dice que un valor p elevado a una potencia, a un exponente n, me indica que tengo que multiplicar siempre el mismo factor, el factor p en este caso, una determinada cantidad de veces determinado por el exponente n. En este caso nosotros podemos observar que el factor el cual tenemos que multiplicar por sí mismo es el polinomio conocido como a más b, y lo tenemos que multiplicar por sí mismo dos veces. Entonces, comencemos con ese planteo. Nosotros vamos a decir, tenemos el polinomio a más b multiplicado por el polinomio a más b. Solamente dos veces, porque así lo indica el exponente. Si nosotros quisiéramos hacer el producto entre estos dos polinomios de forma clásica o tradicional, sabemos que deberíamos aplicar propiedad distributiva. Entonces, hagamos lo mismo que en el pizarrón anterior con el primer producto notable y apliquemos propiedad distributiva para ver qué expresión final hallamos, a ver si nos sirve, ¿sí?, para resolver unos próximos ejemplos de una manera mucho más simplificada. Arranquemos aplicando propiedad distributiva. Cuando decimos a por a, dijimos y repasamos que es lo mismo que decir a al cuadrado. Cuando multiplicamos a por b, en este caso como ambas son positivas, podemos decir más a por b. Y acabamos de aplicar distributiva del primer término del primer polinomio. Pasemos ahora al segundo término. Tenemos b por a. Como ambos son positivos, también sabemos que este término va a ser positivo. Para terminar, concluimos con b por b, lo cual sabemos que se expresa como b al cuadrado, y como ambos son positivos, obtengo un signo positivo. Lo primero que quiero que observemos son las dos expresiones del medio. Dijimos que el orden de los factores no altera el producto, o sea que decir a por b es exactamente que decir b por a. Entonces estoy teniendo dos veces el mismo término, porque acá no tienen signos opuestos. Recuerden que si tuviesen signos opuestos, se simplificarían. Pero en este caso, los dos son positivos, o podemos decir los dos tienen el mismo signo. Entonces, cuando tienen el mismo signo, y como vemos que se repite dos veces, lo vamos a plantear como dos veces a por b. Tengamos en cuenta que este es el planteo, con el positivo delante, de los dos términos del medio, pero no debo olvidar que la expresión continúa con dos términos, uno al principio y uno al final. Entonces,
estos términos son los que vamos a traer para obtener lo que conocemos como expresión final que recibe el nombre de trinomio cuadrado perfecto. Y esta es la íntima relación que existe entre el cuadrado de un binomio y el trinomio cuadrado perfecto, la cual nos va a servir de muchísima ayuda la próxima vez que querramos resolver algún ejemplo de este tipo sin necesidad de estar aplicando propiedad distributiva. Veámoslo con un ejemplo para que quede más simple. Analicemos el siguiente ejemplo. Observamos que tenemos un binomio, es decir, un polinomio de dos términos, el cual está elevado al cuadrado. Lo primero que debemos hacer es tratar de identificar quién ocupa el lugar de A y quién ocupa el lugar de B. Si observamos, es muy fácil identificar que la A está representada por la expresión 3x y la B está representada por la expresión 5. Entonces, para no hacer el trabajo de aplicar distributiva entre este polinomio y este mismo polinomio dos veces, vamos a hacer uso del trinomio cuadrado perfecto. Entonces, fíjense, lo que yo tengo que hacer es identificar el valor de A y el valor de B, las expresiones que representan a A y a B, y aplicar las operaciones indicadas en esta expresión final. Si yo identifico, digo, la A está representada por la expresión 3x. Entonces vamos a arrancar escribiendo 3x y lo elevamos al cuadrado como me indica esta expresión. Luego me dice que tengo que hacer dos veces multiplicarlo por la expresión A, la cual es 3x, y multiplicarlo por la expresión B, la cual es el 5. Por último, en el tercer término de este trinomio, me dice que a la expresión B, en este caso el 5, la tengo que elevar al cuadrado. Fíjense que en este caso ya estoy obteniendo un trinomio cuadrado perfecto. Para resolver cada uno de los términos de este trinomio, podemos observar que en el primer término conviene hacer una propiedad distributiva de potencia, la cual vamos a decir 3 al cuadrado, 9. Y la x al cuadrado se representa como x al cuadrado. En el segundo término, veo que tengo una multiplicación de 4 factores. El 2, el 3, la x y el 5. Lo que me conviene hacer en este caso es justamente agrupar estos factores, moverlos, combinarlos, de modo que pueda resolver. Obviamente lo único que puedo resolver es el producto entre los valores. El producto entre el 2, el 3 y el 5. Entonces veamos. 2 por 3 me quedan 6. Y 6 por 5 me da 30. Lo cual sabemos que entonces el segundo término queda representado como 30x. Porque la x estaba de antes y no la podemos hacer desaparecer. Tenemos en cuenta el signo positivo y dado que todos los factores, tenían signo positivo, el signo final también me queda en positivo. Por último, en el tercer término, vemos que tengo una potencia muy sencilla, la cual decimos 5 al cuadrado, 25. Y de esa manera pudimos resolver este cuadrado de un binomio y dejarlo expresado como un trinomio cuadrado perfecto. Les dejo unos segundos para que copien y vuelvo con otro ejemplo. Observemos ahora el siguiente ejemplo. Tenemos el binomio x al cuadrado menos 5 elevado al cuadrado. Lo que tenemos que hacer entonces, en vez de aplicar propiedad distributiva entre este binomio y este mismo binomio, podemos aplicar la expresión final, la cual encontramos, y hacer referencia a la relación que existe entre el cuadrado de un binomio y el trinomio cuadrado perfecto. Para eso tenemos que identificar bien qué expresión ocupa el lugar de A, la cual sabemos que es esta de acá, y qué expresión ocupa el lugar de B, la cual sabemos que es esta de acá.
Una vez identificadas las expresiones a y b, lo que vamos a hacer es seguir lo que nos indica esta fórmula de acá. Me está diciendo que el primer término tiene que estar compuesto por la expresión a elevada al cuadrado. La expresión a es x al cuadrado. Por lo cual, al elevarla nuevamente al cuadrado, voy a observar que obtengo una potencia de potencias, la cual resolveremos un poquitito en unos segundos. Cuando pasamos al segundo término, veo que tengo que hacer sumar 2 veces la expresión a, la cual es x al cuadrado, por la expresión b. Y tengamos en cuenta el signo de b acá, que es muy importante. En este caso va a estar multiplicada por menos 5. Lo pongo entre paréntesis solamente por una cuestión de que se tenga en cuenta que el menos corresponde al 5 y que hay que considerarlo cuando realicemos la multiplicación. En el último término vemos que tenemos la expresión b elevada al cuadrado, lo cual es lo mismo que escribir menos 5 elevado al cuadrado. Analicemos ahora cada uno de los 3 términos y fijémonos qué podemos resolver. En el primero dijimos que teníamos una potencia de potencia y ya debemos saber, o por lo menos acordarnos, que en estos casos lo que se hace es dejar la misma base y multiplicar los exponentes. 2 por 2, x a la cuarta. En el segundo término, lo que tengo que tener en cuenta es que puedo multiplicar los valores, es decir, aquellos números. En este caso, la multiplicación entre el 2 positivo y el 5 negativo. Tengamos en cuenta que al ser signos distintos, obviamente el término va a quedar con signo negativo. Y al decir 2 por 5, me quedan en 10, x al cuadrado, no me tengo que olvidar de la parte literal. Por último, me queda el tercer término, el cual es un número negativo elevado a una potencia par. Y como dice la propiedad, siempre que tengo un número negativo o positivo elevado a una potencia par, el resultado me va a dar positivo. Es decir, siempre que tenga una potencia par, el resultado es positivo. No importa si esta base es negativa o es positiva. No me interesa el signo de la base. Siempre que la potencia sea par, el resultado me queda positivo. ¿Por qué? En este caso es como decir menos 5 por menos 5. Al decir menos por menos me va a quedar en más y al decir 5 por 5, 25. Y de esta manera resolví de una manera mucho más simplificada la expresión que me representa a x cuadrado menos 5 elevado al cuadrado. Analicemos el último de los casos de los productos notables, el cual se denomina cubo de un binomio y recibe este nombre justamente porque tengo un polinomio de 2 términos, el cual es un binomio, elevado a una potencia 3, es decir, elevado al cubo. Para resolver este tipo de potencias o de producto, podríamos aplicar, igual que en el pizarrón anterior, la propiedad distributiva, con la diferencia de que ahora tengo que aplicar propiedad distributiva entre 3 factores. A más b por a más b por a más b. Luego de aplicar distributiva entre estos 3 factores y agrupando ciertos términos que puedan llegar a ser semejantes, vamos a encontrar una expresión final, al igual que en el caso anterior, el cuadrado de un binomio, la cual nos va a servir para resolver futuros ejemplos de este tipo, ¿sí? Que caigan en este caso en particular. Lo que vamos a hacer es, no voy a realizar la distributiva entre estos 3 términos, porque no es algo a lo que me interese, justamente lo que se está intentando es omitir esa parte, y voy a dejar expresada entonces la justamente expresión final que vamos a utilizar cada vez que tengamos que resolver el cubo de un binomio. La expresión final me dice que tengo que hacer el primer término y elevarlo al cubo. Luego sumarle 3 veces el primer término al cuadrado multiplicado por el segundo. Luego sumarle
3 veces el primer término multiplicado por el segundo al cuadrado. Y por último, sumarle nuevamente el segundo término elevado al cubo. Fíjense que en este caso obtengo una expresión que tiene 4 términos y acá se indica la íntima relación que existe entre el cubo de un binomio y lo que se conoce como cuatrinomio cúbico perfecto. Repito, los 3 casos que vimos hoy van a ser de suma importancia cuando veamos la parte de factorización en la que vamos a ver diferencia de cuadrados, trinomio cuadrado perfecto y cuatrinomio cúbico perfecto, que es el caso de acá. ¿Estamos hasta acá? Observemos el siguiente ejemplo. Supongamos que tenemos el binomio x menos 2 elevado al cubo. Una forma de resolverlo sería de la forma clásica o tradicional, en la cual aplicaríamos distributiva entre x menos 2 por x menos 2 por x menos 2 3 veces, porque así lo indica el exponente. Sin embargo, lo que estamos tratando con estos ejemplos es justamente de encontrar una forma más simplificada de poder resolver este tipo de polinomios. Para eso, hacemos uso de esta expresión final, en la cual yo necesito, como vimos en casos anteriores, identificar quién ocuparía el lugar de A y quién ocuparía el lugar de B. En este caso se puede ver tranquilamente que la A está ocupada por la X y la B está ocupada por la expresión menos 2. Entonces, intentemos aplicarle a A y a B las operaciones que se indican en cada uno de estos términos. Si arrancamos por el primero, me dice que lo que tengo que hacer es a la A elevarla al cubo. Entonces, a la X la elevo al cubo. Para el siguiente término, me dice que tengo que sumar 3 veces la expresión A, que es X, elevada al cuadrado, y multiplicarla por la expresión B, la cual es 2 negativo. Para el siguiente término, me está indicando que tengo que hacer 3 veces la expresión A, dijimos que es X, por la expresión B, que es menos 2, elevada al cuadrado. Y en el último término, lo que tengo que hacer es sumar la expresión B, que es menos 2, elevada al cubo. Veamos ahora. Observemos los 4 términos que tenemos y veamos qué podemos llegar a resolver o achicar. En el primer término tengo una sola x al cubo, la cual voy a bajar directamente porque nada hay para hacer. En el segundo término, fíjense que tengo una multiplicación de 2 valores. Una que sería el 3 y otra que sería el menos 2. 3 por 2 me queda en 6, más por menos me queda en menos. No me olvido de la parte literal, entonces me quedarían menos 6x al cuadrado. Cuando pasamos al tercer término ahora, vemos que no solamente tengo una multiplicación, sino que además tengo una potencia en este caso por resolver. Entonces, comencemos por resolver la potencia y luego multiplicamos por el 3. Si yo digo menos 2 al cuadrado, siempre que tengo una potencia par, el resultado me queda en positivo. Menos 2 al cuadrado es lo mismo que decir menos 2 por menos 2. Al decir menos por menos, el resultado me va a quedar en positivo. Y 2 por 2 me queda en 4. Por lo cual, esta potencia vale 4. Al multiplicarla por 3, me queda en 12. No me olvido de la parte literal. Paso al último término, en el cual tengo una potencia, y acá observen que tengo una potencia impar. Cuando tengo una potencia impar, no es que me va a dar negativo siempre. No es lo contrario a la potencia par de que siempre es positivo y la impar siempre es negativo. No. La potencia par siempre me va a dar positivo. Pero la potencia impar me queda el mismo signo que tiene la base. En este caso, como la base es negativa,
entonces este término me va a quedar en negativo. ¿Por qué? Fíjense que decir menos 2 al cubo es lo mismo que decir menos 2 por menos 2 por menos 2. Yo puedo multiplicar los valores. 2 por 2 por 2 me queda en 8. Cuando digo menos por menos me va a dar más, pero al multiplicarlo nuevamente por un negativo me queda en menos. Entonces puedo concluir que el último término vale menos 8. Y encuentro de esta manera, voy a borrar esta resolución de potencia A que dejé acá abajo, para poder dejar mejor expresada el x menos 2 elevado al cubo. Espero que lo hayan entendido. Ahora vuelvo con un ejemplo más. Observemos este último ejemplo, en el cual tenemos un binomio, el cual es 3 más 2x elevado al cubo. Fíjense que en este caso, la A está representada por el 3 y la B está representada por el 2x. Entonces, una vez identificados quién es A y quién es B, vamos a hacer uso de la expresión que tenemos acá con 4 términos, la cual conocemos como cuatrinomio cúbico perfecto. En este caso, para arrancar, me está diciendo que a la A la eleve al cubo. Esto es, al 3, elevarlo al cubo. Para el segundo término, me está diciendo que multiplique 3 veces la expresión de la A elevada al cuadrado y luego multiplicarla por la expresión B. Para el tercer término, me está diciendo que multiplique 3 veces la expresión A y luego la multiplique por la expresión B elevada al cuadrado. Por último, la expresión B, la cual es 2x, la elevo al cubo. Analicemos cada uno de estos términos y veamos si hay algo que podemos resolver. En el primer término tengo una potencia, 3 al cubo, es lo mismo que decir 3 por 3 por 3, lo cual me queda en 27. Cuando pasamos al segundo término, observo que lo primero que tendría que resolver es esta potencia de acá. Y una vez que resuelva esta potencia, multiplicarla por el 2 y por el 3 que tenemos adelante. Entonces, vayamos por partes. Cuando decimos 3 al cuadrado, me queda en 9. 9 por 3 me da 27. Y 27 multiplicado por 2 me da un total de 54. Es decir, el producto entre estos tres factores me queda en 54. No me olvido de la parte literal. Vamos al tercer término. En este caso, primero tengo una potencia. Acá yo debería aplicar una distributiva de potencias y luego de resolver el 2 al cuadrado, multiplicarlo por este 3 y por este de acá adelante. Vayamos por partes. Primero que nada la potencia. 2 al cuadrado me queda en 4. 4 por 3 me queda en 12. Y 12 por 3 me da 36. Fíjense que como son todos positivos, también me va a quedar este término positivo. No me tengo que olvidar de la parte literal y tener en cuenta que en este caso la parte literal también estaba elevada al cuadrado. Así como elevé al cuadrado el 2, también elevo la parte literal. Entonces me quedan 36x cuadrado. Para el último término, tenemos una potencia en la cual debemos distribuir el exponente hacia el 2 y hacia la x. Cuando lo distribuimos hacia la x, sabemos que me queda x al cubo, el cual podemos colocar enseguida para no olvidarnos. Ahora, cuando distribuimos el exponente hacia el 2, nos queda un 2 al cubo. Es lo mismo que decir 2 por 2 por 2, lo cual me da 8.
como son todos positivos, me queda el término positivo y encuentro la expresión final que resulta al resolver, bien digo, 3 más 2x elevado al cubo. Con esto terminamos de ver los 3 casos de productos notables. Yo les recomiendo que los repasen porque son de mucha importancia en 2 videos más adelante cuando veamos los casos de factorización.